Eucaristía en griego significa acción de gracias. Y la Eucaristía está en el corazón de la Iglesia. La Eucaristía es el corazón de la Iglesia. Así es que es un tema importantísimo para todos nosotros, sobre todo para valorar desde la juventud la Eucaristía. Sabemos que los sacramentos son 7 y bien los conocemos. Y es importante entender que todos son instituidos por Jesucristo. Ninguno ha sido obra del hombre, sino ha sido obra de Dios. Todos han sido instituidos por nuestro Señor. Por lo tanto, los sacramentos son una institución divina. Y de todos ellos, el más importante, debemos que saberlo, es la Eucaristía. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es la presencia de Jesús vivo entre nosotros. Imagínense ustedes, sería como tener a Jesucristo, o mejor dicho, como lo tuvieron los apóstoles, cara a cara, frente a frente. Eso es la Eucaristía para nosotros, la presencia real y viva de Jesucristo entre nosotros. Claro, no físicamente como lo tuvieron los apóstoles, sino a través precisamente de la hostia consagrada. Pero es el mismo Jesús, porque así la Iglesia lo dice, que el mismo Jesús que estuvo con los apóstoles es el que tenemos presente en la Eucaristía. Entonces, por lo tanto, al ser la Eucaristía la presencia de Jesús entre nosotros, es el sacramento más importante. Cuando Jesús, tomando posesión del sacerdote, dice, esto es mi cuerpo, tenemos entonces que la hostia común y corriente que el sacerdote utiliza para la Santa Misa se convierte en el cuerpo de Cristo, en el mismo cuerpo de Cristo. Y también Jesucristo, diciendo las palabras a través del sacerdote, esta es mi sangre, convierte el vino que está en la copa en su misma sangre. Entonces, no es que tengamos un trozo de la carne de Jesucristo en la hostia consagrada. No. O que tengamos también un poco de su sangre en el altar. No. Realmente lo que tenemos es a Jesucristo entero en el altar. No sé cómo imaginarse esto, no sé, pero tal vez sería imaginarse, si es posible usar la imaginación de ese tipo, a tener a Jesucristo mismo en el altar, sobre el altar. Es algo que nuestra mente no puede concebir. Pero recuerden que la Iglesia nos dice que en la Sagrada Eucaristía está presente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Esto qué quiere decir? Que es el mismo Jesús que está en el cielo, el Jesús resucitado, que está con nosotros. Entonces, debemos entender así la Eucaristía, como la presencia real de Jesús en medio nuestro. Y es una presencia real, y repito, que nos indica que está vivo también. Por eso es importantísima la Eucaristía, porque a través de este sacramento Jesucristo se hace presente y está vivo entre nosotros. Tanto así que podemos pensar, ¿por qué no?, que desde la hostia consagrada Jesucristo nos ve, Jesucristo nos oye y sobre todo Jesucristo con su corazón, su sacratísimo corazón, que está presente en la Eucaristía, a través de su corazón late por nosotros en la Eucaristía. Entonces, sí, claro, repito, nos ve, nos oye y su corazón late por nosotros desde la Eucaristía.
Es un misterio, pero es una realidad. Recuerden que Jesucristo nos dice en el Evangelio de San Juan: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El pan vivo bajado del cielo. Entonces, al decir esto nuestro Señor, quiere decir que, como lo he dicho y lo repito, está vivo entre nosotros. Y esto es importante. Recuerden que hay muchos milagros eucarísticos. Hay muchísimos. Y los milagros eucarísticos nos demuestran que Jesús está vivo en la Eucaristía. Yo he tenido la oportunidad de estar ante muchos de estos milagros eucarísticos. Pues precisamente la palabra milagro eucarístico significa que es un milagro, un acontecimiento extraordinario referente a la presencia de Jesús en la Eucaristía. Uno de ellos, el más reciente que he visitado, pues, por ejemplo, es el que está en Tixla, en Guerrero, en el estado de Guerrero, en México. Allí el Padre Rayito, que es de Tijuana y que es muy conocido por los misioneros de la caridad, porque nosotros estamos encarnados en Tijuana. Entonces, como es Tijuana nuestra diócesis, ahí está el Padre Rayito y lo conocemos. Él celebraba la Eucaristía en el año 2006 en Tixla, dando un retiro espiritual, y a la hora de la Santa Comunión pidió a una de sus religiosas que fuese a recoger las hostias consagradas del sagrario, ya que él no estaba celebrando la misa en la iglesia propiamente, sino contigua a la iglesia. Y entonces cuando la religiosa abrió el tabernáculo, sacó el copón, y cuando lo llevó ante el Padre Rayito para distribuir la Santa Comunión, abrieron el copón y se dieron cuenta que la hostia de arriba estaba sangrando. Entonces reportaron el asunto al obispo, el obispo mandó a hacer una investigación, y con los años Ricardo Castañón, que es el que investiga los milagros eucarísticos para el Vaticano, dio testimonio de que es un milagro auténtico. ¿Cuál es este milagro? Es una pequeña hostia con las cuales se da comunión a los fieles, que en el centro de esta hostia está presente un pedazo del corazón humano, es decir, un pedacito del corazón, la fe así nos dice, de Cristo. Y según las investigaciones que se han hecho, es un corazón que está vivo, porque cuando se hizo el estudio, inclusive años después de que el milagro había sucedido, algo imposible sucedió. Hay presencia de glóbulos rojos, glóbulos blancos, y eso no es posible en sangre que no está sacada del cuerpo, porque se da el caso de que cuando la sangre se saca del cuerpo, solo 15 minutos después se puede encontrar todavía la presencia de glóbulos rojos y glóbulos blancos. Y esta sangre se estaba investigando años, no minutos, años después de que el milagro eucarístico había sucedido. Y entonces nos indican eso precisamente nos indica que la persona a quien pertenece este corazón está viva. Y entonces tuve la oportunidad de estar ante esta hostia consagrada y hacer adoración a Jesucristo presente en la Eucaristía. Así es como los milagros eucarísticos nos dan testimonio de la presencia real de Jesús. Y tenemos que entender que hay más de 200 milagros eucarísticos en el mundo. Más de 200, hay muchos. Es que son de distinto tipo. Y todos nos indican esto, la realidad de la presencia de Jesús vivo en la Eucaristía. ¿Y por qué Jesús así lo ha querido? Para hacernos entender lo que es la Eucaristía precisamente.
Entonces, estemos atentos. Recordemos también entonces que cuando comulgamos, y por eso es importante comulgar, estamos recibiendo el corazón vivo de Cristo. El corazón vivo de Cristo. Y Jesucristo nos dice en el Evangelio de San Juan: el que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo en él. Y también nos dice en el Evangelio de San Juan: así como yo vivo por mi Padre, el que me coma vivirá por mí. O sea que para tener la vida de Jesús en nosotros, para tener esa conexión con Jesús, necesitamos alimentarnos de la Eucaristía. Bueno, ahorita con la pandemia pues se hace un poco difícil, pero después de pasar la pandemia, ojalá que entendamos el valor de la Santa Eucaristía y entonces podamos nosotros buscar recibir la Santa Comunión con frecuencia, con mucha frecuencia. En mi caso personal, por ejemplo, desde 1987, mayo de 1987, ya van 33 años, no he dejado de recibir la Santa Comunión un solo día. Sí, apenas tengo de ordenado 22 años, entonces significa que inclusive desde 11 años antes de mi ordenación ya estaba recibiendo la comunión diariamente. ¿Y por qué le doy tanta importancia a este sacramento? Precisamente por eso, desde el momento en que yo como joven, ¿verdad?, descubrí la importancia de recibir la Santa Comunión, entonces me dije, bueno, de aquí me agarro, ¿no? Y entonces no he dejado de recibir la comunión. Es precisamente la comunión, y ojalá diaria, la que nos hace más y más semejantes a Cristo Jesús. Y esto es algo maravilloso, algo que nos ha de llamar siempre la atención. Ir a misa y no comulgar es un error. Entonces, sí, bueno, digamos que por la situación de ser jóvenes y que por X situación, por la atracción que nos da el mundo, ¿no? Si alguno dice, sí, es que padre, bueno, el pecado me jala, el pecado me consume, y por lo tanto solo voy a misa y comulgo una vez al mes cuando me confiese. Bueno, por lo menos no dejes de ir a misa y busca comulgar lo más frecuente que puedas. Pero sí debemos dar importancia a la Santa Comunión. No debemos de dejar esto así a un lado, como cualquier cosa, porque es ahí donde está la vida nuestra. Santa Teresa de Calcuta precisamente nos hizo entender a lo largo de su vida la importancia de la comunión. Y ella siempre anduvo buscando recibir la comunión diariamente. Hacía viajes larguísimos, hacía viajes de un continente a otro. Pero siempre que llegaba a su lugar de destino, buscaba participar de la misa ese mismo día, ese mismo momento, y así diariamente para recibir la Santa Comunión. Yo recuerdo una vez que ella llegó con nosotros a Tijuana, que venía de un viaje de Europa, creo que de Italia, y entonces apenas llegando con nosotros preguntó a qué horas es la Santa Misa, para poder ella participar de la Santa Misa y recibir la Santa Comunión. Y además en el año 1994, cuando yo era seminarista, tuve la ocasión de estar en Calcuta, y estando en Calcuta, una mañana, pues fui de monaguillo y de ministro de Eucaristía a ayudar al sacerdote que estaba celebrando la misa, un padre jesuita. Y entonces, a la hora de la comunión, pues me tocó distribuir la comunión, y por gracia de Dios me tocó dar la Santa Comunión a Santa Teresa de Calcuta. Así es que soy testigo visible de lo tanto que ella amó la Eucaristía y de lo tanto que ella buscó siempre recibir la Santa Comunión.
y ella como modelo para nosotros nos hace entender que es importante para nosotros comulgar.